Buenas, sean todos y todas bienvenidas a este canal de YouTube. Mi nombre es Yafraisy Pérez y hoy le voy a estar exponiendo acerca de varios temas de interés de los gases ideales, tales como el factor de compresibilidad, la temperatura y la presión crítica, la temperatura y la presión reducida, la carta de compresibilidad generalizada, las ecuaciones de estado del gas ideal y algunos de sus precursores. Factor de compresibilidad, una medida de la desviación del comportamiento del gas ideal. La ecuación del gas ideal que establece que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura es muy simple, por lo que es muy conveniente de utilizar. Pero, como se ilustra en la figura 3.47, los gases se desvían de manera muy importante del comportamiento de los gases ideales en zonas cercanas a su región de saturación y de su punto crítico. Estas desviaciones a temperatura y presiones especificadas son tomadas en cuenta con gran exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad Z, que se define como el factor de compresibilidad es igual a la presión por el volumen sobre la constante universal de los gases por la temperatura, o bien la presión por el volumen es igual al factor de compresibilidad por la constante universal de los gases por la temperatura. También se puede definir el factor de compresibilidad como el cociente que existe entre un volumen actual y un volumen ideal. Cabe resaltar que un volumen ideal es igual a la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión, poniendo en evidencia que el factor de compresibilidad para los gases ideales es igual a 1, mientras que para los gases reales puede ser mayor o menor que 1. A medida que el factor de compresibilidad se desvía de 1, mayor es la desviación que presenta el gas con respecto al comportamiento de un gas ideal. Temperatura y presión crítica. La temperatura y la presión de una sustancia puede ser alta o baja en comparación a su temperatura o presión crítica. Los gases suelen comportarse de manera muy diferente a determinadas presiones y temperatura, pero suelen comportarse de manera muy similar a temperatura y presiones reducidas. Su normalización se expresa como la presión reducida es igual a la presión de una sustancia entre la presión crítica de esta, y la temperatura crítica es igual a la temperatura de una sustancia entre la temperatura crítica de esta. El factor de compresibilidad Z es aproximadamente el mismo para todos los gases a iguales presiones y temperaturas reducidas, lo cual recibe el nombre de estado correspondiente. En la figura 3.49, los valores del factor de compresibilidad Z obtenido de forma experimental representan para varios gases contrapresión y temperatura reducida. Al parecer, los gases obedecen bastante bien el principio de estado correspondiente y al ajustar los valores se obtienen la carta de compresibilidad generalizada que puede emplearse para todos los gases. Al observar cuidadosamente la carta de compresibilidad generalizada, pueden hacerse tres observaciones. La primera es que para presiones muy bajas, el gas se puede considerar como un gas ideal sin considerar la temperatura. La número 2 es que para temperaturas muy elevadas es posible predecir el comportamiento de un gas ideal sin considerar la presión, excepto cuando la presión reducida es mucho mayor que 1. Y 3. La desviación que presenta un gas con respecto al comportamiento de un gas ideal es mayor cerca de su punto crítico. Bien, yo les voy a estar exponiendo sobre el ejercicio 3.11 que trata sobre el uso de la carta de compresibilidad generalizada y dice: determine el volumen específico del refrigerante 134A a 1 megapascal y 50 grados Celsius con A. la ecuación de estado del gas ideal y B. con el uso de la carta de compresibilidad generalizada. Nos piden que nosotros debemos comparar los valores obtenidos con el volumen específico real, que es igual a 0.021796 metros cúbicos por kilogramo, y además nos piden que calculemos el porcentaje de error que hay para cada caso. Bien, para realizar el ejercicio debemos irnos a la tabla A-1, a donde podemos obtener la temperatura y la presión crítica del refrigerante. Su presión crítica es igual a
4.059 megapascal y la temperatura crítica del refrigerante es igual a 374.2 Kelvin. Bien, para realizar la parte A utilizamos la ecuación que establece que el volumen específico es igual a la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión. La constante universal de los gases para este caso es igual a 0.0815 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. La temperatura de 50 grados Celsius debemos llevarla a grados Kelvin y nos da un valor de 323 grados Kelvin. La presión podemos expresarla como 10 a la 3 kilopascal. Al sustituir estos valores en la ecuación de estado del gas ideal, nos da un volumen específico de 0.026325 metros cúbicos por kilogramo. Para calcular la otra parte del ejercicio, que es el porcentaje de error que se desvía, la calculamos con el volumen obtenido menos el volumen real sobre el volumen real. Al sustituir los valores en esta ecuación se obtiene un porcentaje de error de 20.8%. Bien, para realizar la parte B del ejercicio, nosotros, como ya tenemos la temperatura y la presión crítica del refrigerante, procedemos a buscar la temperatura y la presión reducida 263.25 metros cúbicos por kilogramo. Para calcular la otra parte del ejercicio, que es el porcentaje de error que se desvía, la calculamos con el volumen obtenido menos el volumen real sobre el volumen real. Al sustituir los valores en esta ecuación se obtiene un porcentaje de error de 20.8%. Bien, para realizar la parte B del ejercicio, nosotros, como ya tenemos la temperatura y la presión crítica del refrigerante, procedemos a buscar la temperatura y la presión reducida. La temperatura reducida va a ser igual a la temperatura del refrigerante, que es 323 Kelvin, entre la temperatura crítica, que es igual a 374.2 Kelvin, y nos da un valor de 0.863. Para la presión crítica, de igual manera, 1 megapascal entre 4.059 megapascal y nos da un valor de 0.249. Al hacer lectura con estos dos valores de la temperatura y la presión reducida en la carta de compresibilidad generalizada, nos da el factor de compresibilidad Z, que es igual a 0.84. Para calcular el volumen específico, debemos utilizar la ecuación que establece que el volumen específico es igual al volumen ideal por el factor de compresibilidad. Al sustituir los valores en la ecuación nos da un volumen específico de 0.022113 metros cúbicos por kilogramo, y al buscar el porcentaje de error nos da un 1.45%. Es necesario llegar a la conclusión de que para obtener un volumen específico más específico debemos utilizar mejor la carta de compresibilidad generalizada antes que el uso de la ecuación de estado del gas ideal. Bien, cuando se tiene presión y volumen o temperatura y volumen en lugar de presión y temperatura, es posible hacer uso de la carta de compresibilidad generalizada e incluso para determinar la tercera propiedad, pero se requeriría el tedioso procedimiento de la prueba y el error. Por lo tanto, es necesario definir otra propiedad reducida llamada volumen específico reducido, que se define como el volumen reducido es igual al volumen actual sobre la constante universal de los gases por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Al observar la ecuación anterior, podemos notar que el volumen reducido se define de manera diferente a la temperatura y la presión reducida, pero que se relaciona mucho con la temperatura y la presión crítica en lugar del volumen crítico. Las líneas del volumen reducido son introducidas también a la carta de compresibilidad generalizada y puede utilizarse para encontrar el factor de compresibilidad Z con ayuda de la presión o la temperatura reducida. La ecuación de estado. La ecuación de estado del gas ideal, que establece que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, es muy simple. Por lo tanto, es deseable obtener otras ecuaciones de estado que nos permitan tener con precisión y sin limitaciones el comportamiento del volumen, la temperatura y la presión de la sustancia en una región más amplia.
Específicamente, estas ecuaciones de estado suelen ser más complejas que las demás ecuaciones. Para esto, varios precursores, tales como Van der Waals, Betty Bridgman, Benedict Rubin y la ecuación virial, fueron introducidas por muchos científicos. La ecuación de estado del gas ideal de Van der Waals fue propuesta en 1873 y tiene dos constantes que determinan el comportamiento de un gas ideal, en el punto crítico, y esta establece que la presión más la constante A sobre el volumen al cuadrado por el volumen menos la constante B es igual a la constante universal de los gases por la temperatura, donde la constante A representa la fuerza de atracción intermolecular y la constante B representa el volumen ocupado por las moléculas entre sí. La ecuación de Betty Bridgman fue propuesta en 1928 y está basada en 5 constantes que establece que la presión es igual a la constante universal de los gases por la temperatura sobre el volumen al cuadrado por 1 menos la constante C sobre el volumen por la temperatura al cubo por el volumen más la constante B menos la constante A sobre el volumen al cuadrado. Esta ecuación pueden ser obtenidos sus valores en la tabla 3-4, los valores que existen de la constante A, B y C, y la constante de Van der Waals, A minúscula y B minúscula. Esta ecuación es posible definirla para densidades del 0.8 en la sustancia del punto crítico. La ecuación de estado de Benedict Rubin es una derivación de la ecuación de Betty Bridgman, solo que en 1940 introducieron en vez de 5 constantes, 8 constantes. Y esta ecuación, los valores de la constante pueden ser obtenidos en la tabla 3-4 y puede utilizarse para la densidad de 2.5 contra sustancia en su presión en su punto crítico, y la ecuación virial establece que puede ser en forma de una serie y la presión es igual a la constante universal de los gases por la temperatura sobre el volumen más la constante A por la temperatura sobre el volumen al cuadrado más la constante B por la temperatura sobre el volumen al cuadrado, y así sucesivamente. Esta ecuación puede utilizarse en forma de serie y puede definirse de acuerdo al número de términos que vayamos a utilizar. De las ecuaciones de estado pueden hacerse las siguientes conclusiones. La ecuación de Van der Waals tiene dos constantes exactas en un intervalo limitado. De la ecuación de Betty Bridgman puede decirse que tiene 5 constantes exactas en un intervalo de una densidad de 0.8 densidad crítica, y de la ecuación de Benedict Rubin puede decirse que tiene 8 constantes exactas en un intervalo de una densidad de 2.5 de su densidad crítica. También de la ecuación virial puede variar la exactitud dependiendo del número de términos que usemos. Bien, yo les voy a estar exponiendo sobre el ejercicio 3.13 que trata sobre la obtención de la presión de un gas de nitrógeno con diferentes ecuaciones de estado. Y nos dice, precidir la presión de un gas de nitrógeno con una temperatura de 175 grados Kelvin y un volumen específico de 0.00375 metros cúbicos por kilogramo, con A, la ecuación de estado del gas ideal, B, la ecuación de estado de Van der Waals, C, la ecuación de estado de Betty Bridgman y D, la ecuación de estado de Benedict Rubin. Nos piden que calculemos el porcentaje de error que tiene desviado para cada caso, dado que la presión de forma experimental es igual a 10.000 kilopascal. Bien, la ecuación tiene la constante universal de los gases para el nitrógeno es igual a 0.2968 kilopascal por metros cúbicos sobre kilogramos por Kelvin. Y para realizar la parte A utilizamos la ecuación de estado del gas ideal, que dice que el volumen es igual a la constante universal de los gases por la temperatura sobre el volumen específico.
Entonces, procedemos a buscar la presión y para este caso nos da un valor de 13.851 kilopascal, obteniendo así un porcentaje de error de un 38.5%. Para realizar la parte B, utilizando la ecuación de Van der Waals, se obtiene primero la ecuación, la constante A y la constante B, y la constante A es igual a 0.175 metros a la sexta potencia por kilopascal sobre kilogramo al cuadrado, y la constante B es igual a 0.00138 metros cúbicos por kilogramo. Al sustituir los valores en la ecuación de Van der Waals se obtiene una presión de 9.471 kilopascal y se obtiene un porcentaje de error de 5.3%. Para realizar la parte B con la ecuación de Betti-Bridgman, los valores de la constante pueden ser obtenidos en la tabla 3-4 y pueden obtenerse cada uno de esos valores para sustituir en la ecuación y nos da un valor de 10.110 kilopascal, obteniendo así un porcentaje de error de un 1.1%. Para buscar la parte D con la ecuación de estado de Benedict-Rubin se obtienen las constantes de la ecuación de la tabla 3-4 y podemos obtener cada uno de los valores de las 8 constantes que aparecen en esta ecuación. Al sustituir los valores en dicha ecuación se obtiene una presión de 10.009 kilopascal. Para calcular el porcentaje de error nos da un 0.09% y es necesario llegar a la conclusión que para obtener mayor precisión en una búsqueda de una presión podemos utilizar la ecuación que tenga más constante, y en este caso es la de Benedict-Rubin, porque a medida que íbamos aumentando la cantidad de constantes en las ecuaciones, menor era el porcentaje de error que se daba para cada una de las presiones. Para concluir este tema es necesario conocer cuándo un gas es ideal y cuándo se desvía, con cuáles condiciones y cuáles son los métodos que han llegado a introducir los científicos para así conocer cada uno de los comportamientos de la presión, la temperatura y el volumen de un gas. Espero que les haya gustado y eso es todo por hoy.